Hecho el repaso entonces de funciones, vamos a ver entonces una clasificación de funciones. Vamos a hacer una tablita, como para que quede bien en claro. Y vamos a ver cuando una función es par. Esto lo tienen todo en el apunte, chicos, así que lo vamos a discutir directamente de acá. Cuando una función es impar. Bueno, después me lo van a decir ustedes, pero yo les digo que la gráfica de una función par, recuerden que en la clase pasada vimos que las funciones se representan en un eje. Por ejemplo, la siguiente función es una función par. Y ustedes me tienen que decir por qué. ¿Qué ven en esa función? Bueno, en realidad podría haberla dibujado un poquito mejor, ¿no? Pero se tienen que imaginar ustedes. ¿Qué tiene en particular esa función? Como para que yo les diga, esta función es par. ¿Qué ven ahí, chicos? La simetría Simetría con respecto a quién. al eje Y. Entonces, es una función, muy bien, que es simétrica respecto al eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Atente acá. Supongamos que este sea el 3 y la función evaluada en 3, o sea, la ordenada que le corresponde al 3, es 4. Si acá tenemos menos 3, ¿qué valor le asignamos al menos 3? 4. 4. El mismo valor. Si, por ejemplo, acá tengo el 5 y la función evaluada en 5 vale 1, ¿cuánto vale en menos 5? Lo mismo. El mismo valor, 1. Supongamos que acá tengo el 6 y la función en 6 vale menos 1. ¿Qué pueden decir ustedes? Que en menos 6 también vale menos 1. O sea que cuando una función es par, cuando la función evaluada en un x, ¿a qué es igual? A ver si me dicen una definición de función par. La función evaluada en x es igual a la función evaluada en quién. En Y. No. En Fíjense. X negativo, ¿cómo sería? Bueno, perfecto. En menos x. La función evaluada en x, si yo acá tengo x, bueno, si yo tomo este valor negativo, menos x, vamos a tener el mismo valor de y. La función evaluada en x, o sea, este valor de la ordenada, es igual a la función evaluada en menos x. En ese caso, tenemos que la función es par. ¿Cuándo decimos que una función es par? Cuando todo lo que pasa para los x positivos, lo mismo pasa para los x negativos. ¿Está claro? ¿Cómo resulta la gráfica de una función par? Muy bien, lo que me dijeron, creo que Joaquín. Simétrica respecto al eje Y. La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje Y. ¿Está claro, chicos? Sí. Vamos a ver cuándo una función es impar. Lo opuesto a lo anterior. ¿Eh? Lo opuesto a lo anterior, que no es Sí. simétrica. Vamos a ver qué sería lo opuesto al anterior. Sí, está la idea. Yo les digo lo siguiente, que ahí tenemos una función impar. Esa es la gráfica de una función impar. Le pregunto, a ver, ¿qué ven en esa gráfica? Puede ser que sea simétrica respecto al origen. Se le dice que es simétrica respecto al origen, que es algo que por ahí lo tenemos medio, que no lo entendemos muy bien, muy en claro, no lo vamos a tener muy en claro. Le vamos a encontrar la vuelta después, a eso de simétrica respecto al origen. Pero fíjense, chicos, supongamos que este sea el 2
y que la función evaluada en 2 sea 3. Si yo evalúo en menos 2, o sea, en el opuesto de este número, esta función va a valer menos 3. ¿Mm? Supongamos que este sea el 5. Si yo evalúo en 5 y este número es, por ejemplo, son todos menos 4, cuando evalúo en el opuesto de 5, que es el menos 5, que lo tengo por acá, ahora la función va a valer 4. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que pasa para los x positivos, todo lo que pasa para los x positivos, lo opuesto pasa para los x negativos. ¿Mm? ¿Está claro? Cuando una función es impar. ¿Cómo detectamos que se trata de una función impar? Y la vamos a hacer dar vuelta, una vuelta completa, a la parte de la gráfica que corresponde a los x negativos. Le hacemos dar una vuelta completa alrededor del eje Y. Si le doy una vuelta completa alrededor del eje Y, me queda así. ¿Se dan cuenta? Si le damos una vuelta completa alrededor del eje Y y me queda simétrica respecto al eje Y, entonces impar. Si le doy una vuelta completa a la parte de la gráfica que está para los x negativos y la función ahora me queda simétrica respecto al eje Y, entonces se trata de una función impar. ¿Estamos? Y nos quedamos con esa definición más que es simétrica respecto al origen, porque eso de simétrica respecto al origen no nos dice demasiado. Entonces, ¿cuál sería la definición formal como la que pusimos acá? Bueno, la función evaluada en x es igual a lo opuesto de lo que pasa para los x negativos. ¿Estamos? Lo que pasa para los x positivos, lo opuesto pasa para los x negativos. Y ahí tenemos el caso, y ahí tenemos una función impar. ¿Cómo reconocemos una función impar? Bueno, si doy vuelta a la parte de la gráfica que corresponde a los x negativos, me queda simétrica con respecto al eje Y. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Qué tenemos que saber? Que hay funciones pares, hay funciones pares, hay funciones impares, y la mayoría no son pares ni impares. No es que de ahora en más todas las funciones son pares o impares. No, la mayoría no van a ser ni pares ni impares. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, voy a ver si les puedo dar la posibilidad de que ustedes me compartan la pantalla. Yo creo que sí. Fíjense si me pueden compartir la pantalla. Sí. Bueno, y yo le digo, bueno, a ver. Profe, no se puede porque vos estás compartiendo, sería. ¿Cómo? No podemos compartir porque vos estás compartiendo. Ajá. Pero creo que sí podemos editar ahí arriba. A ver, me fijo. Claro, podemos como anotar. Sí, ahí está, ahí Se está. puede anotar arriba. Sí, sí. Bueno, borralo ahora. No, pues muy parecido. Bueno, a ver. Yo le digo, bueno, ¿quién me hace la parte que falta para los x negativos a esa gráfica? De manera que resulte par. ¿Cómo sería? A ver, alguien que intervenga en la pantalla y dibuje cómo sería la parte de la gráfica de modo que resulte par. Y tiene que hacer lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Claro, bueno, pero era como para que... Ahí está, perfecto. Muy bien, eso está bien. Lo vamos a borrar. Y si quiero que sea impar, Tiene que ser al revés.
Claro, bueno, ahí está. Muy bien, perfecto. Muy bien. A ver. Espera, ¿no? ¿Quién me hace la parte de la gráfica que falta para que la función sea impar? Dale, dale. ¿Vos intentaste hacer algo? Sí, pero no. Ahí está, perfecto. Esa es la parte de la gráfica. Ahí la gráfica se corta. La única forma de que uno podría hacer es que se corte. Y en ese caso tenemos la gráfica de una función impar. Muy bien. No sé, acá mi dibujito no dibuja. Parece que ¿Eh? pinta en blanco. A ver, ¿quién me hace la parte de la gráfica que sea par? Vamos, cualquiera. Quiero que sea par. Dibuja en blanco esto, profe. No sé cómo cambiarle el color. Ahí al costado dice formato y cambié el color. Y yo ni sé cómo dibujar. Arriba de todo dice ver opciones y dice anotar. Ahí está, muy bien. Estamos Ya. muy bien. Ahí Seba, está. Así sería la parte de la gráfica, muy bien. Y para que sea impar, la vamos a borrar esta. Para que sea impar, ¿cómo debería ser? Ahí, ahí está. David ahí lo hizo bien. Ahí está, ahí está. Muy bien, chicos. ¿Está? ¿Para qué lado? Porque Vamos a borrar esta que se fueron para cualquier lado. Ahí sería la gráfica de una función impar. Bueno, creo que se entendió lo que cuando una función es par y cuando una función es impar. Seguimos entonces con la clasificación de funciones y vamos a ver otro tipo de función. Vamos a ver cuándo una función es bisectiva y cuándo no lo es. Función bisectiva. Y cuándo una función no es bisectiva. Para hacer este análisis previo, vamos a volver a los conjuntos. Vamos a volver a los conjuntos para que ustedes vean cuándo una función es bisectiva y cuándo no lo es. Supongamos que tenemos 3 elementos. Yo les digo, bueno, esa es una función bisectiva, la que está a la izquierda. Bueno, ¿qué ven ahí, chicos? ¿Por qué una función es bisectiva y la otra no es bisectiva para ustedes? ¿Qué ven en un caso y qué ven en el otro? Vamos a ponerle A al conjunto de partida, B al conjunto de llegada, A al conjunto de partida, B al conjunto de llegada. Primero. Puede ser. Sí, déjame completar y ya te dejo. Primero, son funciones, ¿por qué?
Porque todos los elementos del conjunto de partidas se pueden vincular y se vinculan con uno y solo uno. Este con unos, este sí con uno, este sí con uno, este sí con uno. Acá también, cada uno de los elementos del conjunto de partidas se puede vincular con uno y solo uno. Este con uno, o sea que cuando analizamos si es función o no, analizamos el conjunto de partidas. ¿Qué analizamos cuando la función es bisectiva o no? Dale. El conjunto de llegada. Analizamos el conjunto de llegada. Y ¿Cómo en el llega? caso, Sí. en el caso de biyectiva, todos los conjuntos de llegada tienen un solo elemento con que se vinculan y todas las imágenes tienen un elemento vinculado. Exactamente, perfecto. ¿Y cuándo no es bisectiva? ¿Qué no se cumple? Cuando a un elemento de llegada le llegan dos, cuando a una imagen le llegan dos elementos o Claro. una imagen no tiene elemento. Fíjense que, por ejemplo, este elemento fue vinculado por dos del conjunto de llegada, con este y con este. Y acá hay un elemento que sobra en la imagen. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que es bisectiva? Sí. Para todo lo vamos a decir así. Para todo. O para cualquier. Para cualquier. X1 distinto de X2. Entonces, la función evaluada en X1 es distinta a la función evaluada en X2. ¿Qué estamos diciendo? A elementos del dominio distintos, para elementos distintos del dominio, distintos elementos de la imagen. En ese caso es bisectiva. Esto lo decimos así en realidad. Vieron que en matemáticas se escribe mucho en símbolo, entonces esto lo decimos así. Para todo, ese es el símbolo de para todo X1 distinto de X2, entonces la función evaluada en X1, es distinta a la función evaluada en X2. ¿Se entiende? Cuando se cumple esto, la función es bisectiva. ¿Cuándo no es bisectiva? Y podemos decir cuando no se cumple la condición de bisectividad. O sea, acá no se cumple, ¿por qué? Porque en este caso, si a este valor lo llamamos X1 y a este valor lo llamamos X2, no es cierto que la función evaluada en X1 es distinta a la función evaluada en X2, cualquiera sea X1 y X2. Porque estos dos elementos tienen la misma imagen. Por lo tanto, no es bisectiva. ¿Está claro, chicos? Vamos a ver cómo repercute en la gráfica. Ahí tenemos tres funciones. Hay algunas que son bisectivas, otras que no lo son. A ver si ustedes descubren cómo la gráfica me da esa información, cuándo una función es bisectiva y cuándo no. Entonces ustedes tienen que hacer así. Bueno, a ver, esta función. Si yo tomo un X1 y evalúo la función en X1, o sea, cuando digo evalúo la función en X1, quiere decir que nos vamos hasta la gráfica con X1. Sería. Esta ordenada Y, ¿hay otro valor de X que tenga asociado este valor de Y? No. ¿Estamos? Entonces, si yo tomo un X1 y un X2, bueno, este valor de Y lo asume solamente este valor de X1. Perdón, esto acá hay dos. Este valor de Y, esta ordenada, lo logra solamente este valor de X1.
En cambio, por ejemplo, en esto que después lo vamos a reconocer como una parábola. Si yo acá tomo un valor x1, alcanza un determinado valor y, que lo vamos a llamar y1. Ahora, si me voy del otro lado de la parábola, este valor de y lo alcanza otro valor de x. O sea que no se cumple que para distintos valores de x tenemos distintos valores de y. O sea que acá no se cumple la condición de bisectividad. ¿Se dan cuenta, chicos? En este caso que tenemos una recta. Si acá tenemos x1, este valor de ahí lo logra solamente este valor de x1. Si yo tomo otro valor de x2, va a ser siempre distinto la ordenada ahí. O sea que esta sí es bisectiva. Esta no es bisectiva. Esta dijimos que no es bisectiva. Y esta sí es bisectiva. Díganme ustedes cómo hacen para reconocer entonces la gráfica de una función bisectiva. ¿Cuál sería el criterio como para... A ver, yo les dibujo una gráfica y ustedes me dicen si es bisectiva o no. ¿Y cuál sería un poquito el criterio como para decidir, a partir de la gráfica, si se trata de una función bisectiva o no? ¿Tiene que ser impar, puede ser o no? No. Porque si es simétrica no es. Claro, si es simétrica no es. Si es simétrica no es. Pero puede ser que sea bisectiva. O sea, está bien lo que decís. Si una función es par, no es bisectiva. Si es par, no es bisectiva. Pero puede ser que sea impar y tampoco lo sea. Para Claro, ustedes, claro. ¿esa función es bisectiva o no? No. No bisectiva. No. No. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Si trazamos cualquier recta horizontal y la corta en dos puntos, quiere decir que no es bisectiva. Cualquier recta que la corte en más de un punto, hace que la función no sea bisectiva. ¿Estamos? O sea, es lo que llamamos el criterio de la recta horizontal. El criterio de la recta horizontal. ¿Cuándo tenemos la gráfica de una función bisectiva? Cuando, si cortamos con una recta horizontal, ¿en cuántos puntos la tiene que cortar? Y en uno solo. Por ejemplo. ¿Está? Entonces, en este caso, cualquier recta horizontal que yo trace, cualquiera, corta la gráfica en un punto. Entonces, en este caso, estamos ante la presencia de una función bisectiva. ¿Vamos, chicos? Sí, profe. Perfecto. Seguimos con la clasificación. Entonces vamos a ver cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Esto por ahí es más intuitivo. Función creciente, función decreciente. A ver si se animan a dar una definición de función creciente. Pero puede ser que una función que no es biyectiva puede tener tramos que sean crecientes y otros tramos que sean decrecientes. Espera, una función... Como una parábola, por ejemplo. Tiene sí, de negativo hasta el vértice de forma creciente o decreciente, puede ser, sí. y en la otra parte lo opuesto. Claro, pero si vos me decís, ¿la función es bisectiva? La respuesta es no. Ahora, si yo te pregunto, ¿hay tramos en que la de bisectividad? Sí, claro que hay tramos de Claro, bisectividad. sí. Hay intervalos de bisectividad. Bueno, ahí tenemos una función que es creciente, ahí tenemos una función que es decreciente. ¿Estamos? Uno podría estar trabajando con la flechita y decir, bueno, a ver, acá la función es creciente,
acá la función es decreciente, pero habría que dar una definición de función creciente y decreciente. ¿Se animan a dar una definición de función creciente? A ver, los ayudo. Acá tengo un x1 y acá tengo un x2. ¿Cómo es x2 con respecto a x1? Mayor. Mayor. Entonces, x2 es mayor a x1. ¿Qué pasa con la función? O sea, con las ordenadas que corresponde. La función evaluada en x2 y la función evaluada en x1. ¿Cuál es Es mayor? mayor también. La equidad. Ya quedó. La función evaluada en x2 es mayor a la función evaluada en x1. ¿Estamos? Entonces, si se cumple esa condición, que para todo para cualquier, para todo, este signo es para todo que ustedes elijan x2 mayor que x1, la función evaluada en x2, o sea, esta ordenada, la función evaluada en x2 es mayor a la función evaluada en x1. Y ahí tenemos el caso de una función creciente. ¿Cuándo tenemos el caso de una función decreciente? Bueno, si esto es x1, acá tenemos x2. Entonces, si x2 es mayor que x1, ¿cómo resultan las funciones? Y esto es menor que este. ¿Estamos? O sea, f de x2 es menor a f de x1. Y esto es para cualquier par de puntos, x1 y x2 que consideremos. ¿Está claro, chicos, entonces cuándo es creciente y cuándo es decreciente? Bien. Bueno. Cuando una función viene decreciendo, y a partir de un punto empieza a crecer, en este punto, decimos que la función alcanza un mínimo. Decrece hasta un punto y a partir de ese punto empieza a crecer. Vamos a llamarlo este valor x0. Decrece y a partir de este valor la función empieza a crecer. O sea que ahí tenemos un mínimo. ¿Cuándo tenemos un máximo? Cuando la función pasa de ser creciente, la función pasa de ser creciente a decreciente. ¿Estamos? ¿Qué logra la función acá arriba? Un máximo. ¿Está? Entonces, ¿cuándo tenemos un mínimo? Cuando la función pasa de ser decreciente a creciente. ¿Cuándo tenemos un máximo? Cuando la función pasa de ser creciente a decreciente. ¿Está? Supongamos tener una función que haga lo siguiente. Bueno, y esto continúa para allá, y esto continúa para arriba. ¿Qué tipo de extremos tiene esa función, chicos? ¿Cuántos y qué tipos son? Tiene uno de cada uno, ¿no? Porque el máximo y el mínimo no hay uno en cada función. No. Bien. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Entonces tiene dos mínimos y un máximo. Exactamente. Acá decrece hasta un punto. Es un mínimo relativo. Ahí tenemos un mínimo. Después crece hasta un punto. Acá tenemos un máximo. Siempre que tengamos un mínimo lo ponemos en minúscula y al máximo lo ponemos en mayúscula. Decrece, alcanza un mínimo. Y después la función empieza a crecer. Entonces ustedes dijeron algo recién. ¿Qué diferencia hay entre este mínimo y este mínimo?
Que uno es el mínimo relativo y otro absoluto. Creo. Acá la función alcanza un determinado valor. Acá la función alcanza un determinado valor, que vendría a ser esta ordenada que tenemos acá, que por ejemplo, supongamos que sea 2, 3. Pero hay valores donde la función es menor que esto. Por ejemplo, acá es menor. Por ejemplo, acá es menor. Por ejemplo, acá es menor. O sea que esto es un mínimo, pero es un mínimo local. Es un mínimo si estamos trabajando en este intervalo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Es un mínimo local. Entonces, es así como dicen ustedes, a este mínimo lo llamamos mínimo relativo. Ahí tenemos un mínimo relativo. ¿Por qué es un mínimo relativo? Porque la función alcanza valores menores a este mínimo. ¿Se dan cuenta? En cambio, en este caso, del otro mínimo, esta ordenada es el menor valor que asume la función. No hay un valor más chico que este. En este caso, el más negativo. En este caso, entonces, decimos que este mínimo es absoluto. Ese mínimo es absoluto. Porque aparte de ser un mínimo, ¿por qué es un mínimo? Porque pasa de decreciente a creciente. Esa es la definición de mínimo. Aparte de ser un mínimo, es el menor valor que asume la función. Por lo tanto, es un mínimo absoluto. ¿Está claro? Este máximo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Relativo o absoluto? Relativo. Relativo, perfectamente, perfecto, relativo. Porque no sabe el otro. Claro. Primero, ¿por qué es un máximo? Y porque pasa de creciente a decreciente. Ahora, ¿la función asume valores más grandes que esta ordenada ahí? Sí. Sí. Acá, por ejemplo. Damos este valor o cualquier otro valor. Entonces, es un máximo porque la función pasa de creciente a decreciente, pero como la función toma valores más grandes que ese valor, es un máximo relativo. ¿Estamos? ¿Cuándo tendríamos un máximo absoluto? Y cuando es un máximo, y aparte, es el máximo valor que asume la función. ¿Se entiende, chicos? Vamos demasiado rápido. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Este, Por ejemplo, ¿qué tipo de extremos tiene esta función? Un máximo. un máximo absoluto. Máximo. Un máximo Máximo absoluto. absoluto. Ahí tenemos el caso de una función que tiene un máximo absoluto. ¿Estamos? Bueno, voy a ser un poquito pesado con esto, no importa. ¿Y esta función qué tipo de extremos tiene? Un máximo absoluto relativo y un mínimo relativo. Bien, o sea que acá, en este punto, acá se logra un máximo absoluto. Muy bien. Dijimos que el máximo lo ponemos entre mayúsculas. Máximo absoluto. La función pasa de ser creciente a decreciente y además es el mayor valor que asume la función. Por acá tenemos Mínimo un valor, relativo. muy bien, un mínimo, vamos a ponerle mínimo relativo, y acá la función pasa de ser creciente a decreciente, pero la función toma valores más grandes que que está ordenada ahí. Por lo tanto, acá tenemos un máximo relativo. Muy bien, chicos, perfecto. Bueno, entonces con todo esto, vamos a ver un poquito lo que vamos a ver, el tema que vamos a practicar un poco ahora, que es el análisis de una función a partir de la gráfica. El análisis de una función a partir de la gráfica. Entonces, bueno, tenemos la gráfica de una función. Entonces, a partir de esa gráfica, podemos obtener la siguiente información. A partir de la gráfica de una función,
podemos obtener la siguiente información. Primero, lo primero que vamos a analizar es el dominio. Es el dominio. ¿Dónde lo vemos en el dominio? Sobre el eje X. Intervalo sobre el eje X, donde está definida la función. Lo podríamos decir así también. Son los valores de X que tienen imagen. Imagen es el valor de Y. Ahí tenemos el dominio. ¿Qué más? La ordenada de origen. La imagen. La imagen. ¿Dónde vemos la imagen? La imagen la vemos sobre el eje Y, intervalo sobre el eje Y, donde se encuentran los valores que fueron afectados por la función. O sea, ¿qué valores de Y están involucrados en la función? Ahí tenemos la imagen. ¿Qué más? Podemos saber si la función es par, impar o ninguna de las dos. Si la función es par, si es par, impar o ninguna de las dos. Par, impar o ninguna. Y para eso nos tenemos que acordar si era simétrica respecto al eje Y. Si hacíamos rotar la gráfica nos quedaba simétrica, o si ninguna de las dos. Si es biyectiva, eso lo vemos con el criterio de la recta horizontal. ¿Qué más? Intervalo donde crece, lo llamamos intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento, que es lo que vimos recién. ¿Cómo lo vamos a simbolizar, intervalo de crecimiento? Vamos a decir así, intervalo, la letra I, y una flechita para arriba. Y así como tenemos el intervalo de crecimiento, vamos a tener el intervalo de decrecimiento. ¿Sí? ¿Qué más vamos a analizar de la gráfica? 7. La ordenada del origen. ¿Qué es la ordenada del origen, chicos? La vamos a llamar OO. Donde corta el eje Y. Claro. ¿Dónde corta? Al eje Y. Claro. La intersección de la gráfica con el eje Y. Ahí tenemos la ordenada del origen. ¿Cómo se llaman los puntos donde la gráfica corta al eje X? Abscisa. No. ¿Cómo era? No me acuerdo. Raíces. Raíces. ¿Estamos? Intersección de la gráfica con el eje X. O sea, son los valores de la función donde se hace 0. El valor de la función se hace 0. Lo vemos como la intersección de la gráfica con el eje X. Ahí tenemos las raíces. ¿Cuántas raíces puede tener una función? Depende cuántas veces pase por X o no. Claro. Por ejemplo, muy bien. Por ejemplo, ¿cuántas raíces tiene esa función? 4. 4. 4. ¿Estamos? Acá tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Estamos? ¿Eso no se llamaba abscisa del origen? Esas son las raíces, O sea, una función puede o no tener raíces, y en caso de tener raíces puede tener un montón, incluso puede tener infinitas. ¿Y cómo sería una gráfica de una función que tiene infinitas raíces? Y, por ejemplo, son funciones que oscilan sobre el eje X, a lo mejor por ahí se vio en la secundaria. Las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, son ondas infinitas. Entonces, las ondas de radio, ahí tenemos una gráfica que tiene infinitas raíces.
Pregunto, ¿una función puede tener varias ordenadas al origen? No, ¿Por qué? No, ¿Por? porque un elemento tiene un mismo elemento tiene varias imágenes. ¿Qué no se cumple entonces? La unicidad. Claro. Ahí, para el 0 tiene dos imágenes. ¿Eh? Una imagen la tiene acá y otra imagen la tiene acá. El 0 tiene dos imágenes. ¿Mm? Pongamos que esto valga 2 y esto valga 4. Entonces no puede ser. ¿Por qué? Y porque no se está cumpliendo unicidad. Entonces, si tiene ordenada el origen, es única. ¿Eh? No puede una función tener dos ordenadas al origen, porque no se estaría cumpliendo unicidad. ¿Estamos? Pero podría tener ninguna. Puede ser que no tenga ninguna, exactamente, sí, sí. 9. ¿Qué más vamos a analizar? Lo que vamos a llamar los intervalos de positividad. ¿Qué es intervalo de positividad? Son los intervalos sobre el eje X, los intervalos del eje X, donde la gráfica se encuentra sobre el eje X. ¿Mm? O sea, los intervalos donde la función es positiva, intervalos donde la función, las ordenadas están por encima del eje X. Bueno, y así como definimos intervalos de positividad, definimos intervalos de negatividad. ¿Qué serían los intervalos de negatividad? Intervalos del eje X donde la gráfica de la función se encuentra por debajo del eje X. ¿Mm? ¿Y qué más vamos a analizar? Si tiene extremos o no. Extremos, que puede ser mínimos o máximos, relativos o absolutos. A ver qué escribí. Mínimos o máximos, relativos o absolutos. Bueno, se me trampó. Bueno, todo eso es un poquito lo que vamos a ver ahora y lo que llamamos el análisis de una función a partir de la gráfica. ¿Está entendido toda esta parte teórica que estuvimos trabajando? sí, sí. Bien. Bueno. A ver que tengo que ponerle el presente a Juan Cruz Martí, que llegó tarde. Sí, profe, perdón, se me atrasó el colectivo en el trabajo. Pero en la presencialidad también llegaba tarde, así que bueno. Bueno, eso no te lo voy a discutir. ¿Y dónde trabajás? Mismo motivo, en Sancor Seguros. ¿En Saco Seguro? ¿Tenés horario de colectivo? Sí, sí, salió el cole antes y bueno, tuve que esperar a que vuelva. Bueno. Bueno, después vamos a volver un poquito a todos esos ejercicios. Bueno, vamos un poquito, no siguiendo el orden correlativo de los ejercicios. Vamos a ver esas funciones. Fíjense que son funciones raras. Difícilmente uno se encuentre con esas funciones en la vida real. Son funciones puramente matemáticas. Y dice ejercicio 5, determine el dominio de las siguientes funciones. O sea que acá solamente hay que encontrar el dominio. ¿Cuál sería el dominio acá que le vamos a decir D? ¿De dónde hasta dónde? Pero primero hay que señalizar cada cosa, cada Bueno, a ver, pero recta. recuerden que el dominio lo vemos sobre el eje X. Entonces, ¿qué intervalos o qué valores del eje X tienen imagen? El -3, el -2, Esperá, del -3. hasta el Arrancamos -1. del -3. Todos estos valores tienen imagen.
En el menos 2, ¿cuál es la imagen del menos 2? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la imagen del menos 2? ¿Cuánto vale la función evaluada en menos 2? ¿Cuál sería la respuesta? No tiene, pero ponele que acá sea, El de arriba es. claro, es el punto lleno. El punto lleno. Ahora, del menos 2 al menos 1 también tienen imagen. ¿Sí? Entonces, hay un primer intervalo que arranca en el menos 3 y que termina en el menos 1, donde todos esos valores tienen imagen. Después se corta. Todos estos valores no tienen imagen. Estos valores no tienen imagen. Y a partir ¿El de 0 ese- sí o no? ¿Eh? ¿El 0 sí no está marcado punto lleno ahí arriba? Ah, el 0 sí. Sí, sí. Entonces, unión. Perfecto. El 0 sí tiene imagen. Como es un único elemento, lo tenemos que poner en llaves. Porque no es un intervalo, es el 0. ¿Lo ven que el 0 tiene imagen, no? Es el punto lleno que tenés arriba. ¿Y después dónde más? Del 1 al infinito positivo. Se supone que esto acá sigue, sigue. Esta curva se va planchando cada vez más. ¿Y el 1 tiene imagen? No, porque no toca. No, toca. no tiene. Entonces lo ponemos entre paréntesis. Desde el 1 hasta el infinito. ¿Está claro, chicos? Ese es el dominio de la función. El intervalo que va desde el menos 3 al 1, con ambos incluidos, el 0, más el intervalo que va desde 1 hasta infinito. ¿Estamos, chicos? A ver, ¿cuál sería el dominio de esta función? Del menos 2 a infinito positivo. A ver, del menos 2 arranca el menos 2, acá se rompe en el menos 1, pero tiene imagen, o sea que podemos seguir, y acá en el 1 no tiene imagen. En el 1 no tiene imagen, fíjate que pasa de largo. ¿Estamos? Y después sigue, esto acá sigue. Entonces está bien lo que vos decís. Desde el menos 2 hasta el infinito, corchete, paréntesis, pero aquí Intersección 1. pero hay que restar al 1. El 1 no. ¿Estamos, chicos? ¿Se dan cuenta cómo se analiza el dominio? Voy recorriendo el eje X, vamos recorriendo el eje X y vamos viendo qué valores del eje X tienen imagen. ¿Está? ¿Borro? No, ya borré. El ejercicio que sigue es un poco lo que vamos a ver ahora. Analizar las siguientes funciones a partir de la gráfica. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer por lo menos una hoy. Cuando las gráficas no tienen punto, un punto lleno o un punto vacío, cuando no tienen, esto quiere decir que se prolongan. Algunos textos ponen como flechitas ahí, pero no hace falta ponerlo. O sea, ¿qué tenemos que interpretar? Y tenemos que interpretar que en realidad esta gráfica hace así, viene de bien abajo, sigue, continúa, y esto continúa, y esto continúa. ¿Estamos? O sea, esa idea nos tenemos que hacer. Obviamente que no podemos graficar justamente toda la gráfica en toda su extensión porque el papel es limitado. ¿Está? Pero esta es la idea de la gráfica. Distinto a lo que veíamos antes, donde acá sí me decía, la gráfica empieza en este punto y termina en este punto. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver qué dirían ustedes entonces con respecto en este caso. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿De menos infinito a infinito? ¿Perdón? ¿De menos infinito a infinito? ¿Pero quién no tiene imagen? No, el tema es que no sabés si se chocan. No sabés, las dos claro, no líneas. sabés si. Claro, ¿En el 0? claro. Y pero ahí te da toda la pauta de que esto acá, o sea, uno tiene que imaginarse
que esto sigue, sigue, sigue y nunca lo va a chocar al 0. ¿Eh? Ustedes tienen que apelar un poquito a la imaginación ahí. ¿Sí? O sea que, ¿cuál sería? Y Del menos infinito al... Al infinito menos 0. lo podríamos decir así. De menos infinito al 0, todo con paréntesis, unión del 0 hasta el infinito. Lo podríamos decir así. Lo podríamos decir todos los reales menos el 0. También es otra forma de decirlo. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es la imagen? Acá, o sea, cada cuadrito es una unidad. Cada cuadrito es una unidad. O sea que tenemos 1, 2, 3. ¿Dónde buscamos la imagen? La imagen la buscamos en el eje Y. Entonces, para ver la imagen, empezamos a recorrer el eje Y de abajo para arriba. Empezamos a recorrer el eje Y de abajo para arriba. ¿Estos números tienen imagen? O sea, ¿son la imagen de alguien? No, porque si Sí. voy para un lado y para el otro, este valor no es imagen de nadie. ¿A partir de dónde empiezo a tener imagen? Y a partir de acá. O sea, este número sobre el eje Y es imagen, este número sobre el eje Y. Entonces la imagen la empiezo a tener a partir de este número. Puede ser de menos 2 a infinito, entre paréntesis. Sí, lo vamos a ver un poquito, a ver cómo sería. Pero no es menos 2, no es menos 2 en realidad, sino que sería, porque si ponemos menos 2 a lo mejor confunde un poquito, porque sería desde acá. ¿Y por qué infinito? Porque todo, a partir de ahí, todos estos valores sobre el eje Y son imagen de alguien. Y pero para abajo también podría ser. Si la, bueno, sí, tenés razón, tenés razón. por eso, porque eso es línea continua. Entonces es de menos infinito a infinito lo que tiene imágenes. Las imágenes son. Y esto continúa, y esto continúa. Claro. Bueno, Por eso. entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Poner los reales. Pará. Paren. Vamos a hacer así, para que darle un poco más. La gráfica empieza acá. Le vamos a poner ahí un punto lleno. Y termina acá, y acá le ponemos un punto lleno. ¿Sí? Vamos a cambiar la gráfica, chicos. Entonces ahora tenemos que cambiar el dominio. ¿Desde dónde hasta dónde? Menos 6 a 6. Del menos 6 al 6 menos el 0. Exactamente. Perfecto. ¿Estamos? Entonces el dominio es el intervalo. Menos 6, 6. Menos, y el 0 lo ponemos entre llaves. Bien. ¿Cuál sería la imagen ahora en esta nueva situación? Ahí sí sería 1 y algo, 1,90. Menos 1,80, ¿te gustó? De 10. Hasta el infinito. De menos 1,80 que está acá, hasta el infinito. Con corchete, con paréntesis. ¿Es biyectiva? No. No. No es biyectiva. No es bisectiva. ¿Cómo sabemos que no es bisectiva? Por el criterio de la recta horizontal. ¿Estamos? Hay rectas horizontales que la cortan en más de un punto. ¿Tiene raíces? Claro. Y aparte del 0 no tiene imagen. Claro, pero como vos lo sacás del dominio, claro. Podés analizar bisectividad. ¿Cuántas raíces tiene? Y tiene una raíz acá, tiene una raíz acá, tiene una raíz acá, tiene una raíz acá. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo decimos el tema de las raíces? Bueno, tiene una raíz que la vamos a llamar R1, que está en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 0. ¿Por qué menos 4, 0? Porque la raíz es un punto y el punto tiene la coordenada X y la coordenada Y. ¿Está claro? No podemos decir menos 4. No, en menos 4, 0. Tiene otra raíz R2. ¿En qué punto? Menos 1, 0.
Menos 1, 0. Tiene otra raíz R3. ¿Dónde? 1, 0. En 1, 0. Y tiene otra 4, raíz 0. R4. Y 0, 4. Ah, 4, 0, 0. 4, 0. ¿Estamos, chicos? ¿Eh? ¿Ordenada el origen? No tiene. No tiene. Tiene. Muy bien, no tiene. ¿Es par, impar o ninguno de los dos casos? Par. Par, muy bien, porque es simétrica respecto al eje Y. A ver, intervalos de crecimiento. Siempre los intervalos de crecimiento y los intervalos de positividad y negatividad son intervalos sobre el eje X. Entonces, ¿en qué intervalo sobre el eje X la función crece? Eso es lo que El nos... menos Menos 6, menos 4. 6 menos 4. A ver, Menos 2. de acá hasta acá. ¿Dónde más? Del Menos menos 2. 1,80 Del menos 2, ¿no? hasta el finito. Siempre Infinito. sobre el eje X los intervalos. Claro. Claro, menos 2, sí. ¿Dónde más? De Del 2 al 4. ¿Está? Entonces, ¿cómo escribimos eso? Intervalos de crecimiento. Bueno, del menos 6, acá cuando escribo chiquito me sale la letra fea, del menos 6 al menos 4. Esto lo ponemos entre paréntesis en el menos 4, porque en el menos 4 la función no es creciente. ¿Por qué? Porque tengo un extremo. Entonces crece desde el menos 6 hasta el menos 4, pero el menos 4 no lo incluyo porque tengo un extremo. ¿Dónde más crece? Paréntesis, del menos 2 hasta el 0. ¿Y dónde más crece? Del 2 al 4. Todo con paréntesis. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. A ver, díganme ustedes, ¿dónde decrece? Y lo Del menos opuesto 4 es. menos 2. El Del opuesto. 0 al. Sí, pero tenemos que decir, a ver, del menos 4 al menos 2, Del 0 al 2. con paréntesis. Del 0 al 2, Y del 4 al, Y del 4 al 6, infinito. corchete. bien, Al 6. Al 6, corchete. Sí, sí, sí. bien. Intervalo de positividad. ¿Dónde la gráfica está por encima del eje X? ¿En qué intervalo del eje X? ¿En qué intervalo del eje X la función está por encima del eje X? Del 1. Por Del encima. menos 1 uno al al 0 y uno. del menos 1 Acá, al sí. 0. Y Acá estaría por encima del eje X. Acá estaría por encima del eje X. Entonces, ¿cuál sería el intervalo de positividad? Del menos 1 al del 1 menos 1 al menos 0. 0. Del menos 1 al 0, todo con paréntesis. Y del 0 al 1. Muy bien. Y del 0 al 1. ¿Cuál es el intervalo de negatividad? O sea, ¿dónde está debajo del eje X la gráfica de la función? Del menos 6 al 1. Al menos 1. Sí, pero ojo que acá no podés ir de acá hasta acá, porque acá vale 0 y el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces ahí tenemos que interrumpir ahí. Entonces lo decimos así, del menos 6 al 4, al menos 4, perdón. Unión, del menos 4, tengo que cortar ahí, al menos 1. Unión, ¿dónde más? Del 1 al 4, unión del 4 al 6. ¿Está claro por qué tengo que interrumpir ahí acá con corchete? ¿Por qué tenemos que interrumpir en el 4 y en el menos 4? Porque ahí la función vale 0 y el 0 no es ni positivo ni negativo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tipo de extremo hay? ¿Cuántos extremos ven? Hay 2 mínimos absolutos. Y 2 máximos relativos. Acá tenemos un mínimo, acá tenemos un mínimo. En este caso, como la función es par, podemos decir que es un mínimo absoluto. Si no, el mínimo absoluto es único. Solamente podemos hablar de 2 mínimos absolutos cuando la función es par.
Acá, ¿qué tenemos, chicos? Dos máximos relativos. Un máximo relativo y acá un máximo relativo. Bueno, ¿cómo vamos a decir? Vamos a tener tenemos un máximo relativo. Pongo máximo relativo. Paréntesis, ¿en qué punto? Y pongo las coordenadas de ese punto que era el menos 4, 0. Menos 4, 0. Muy bien. Puedes poner cualquiera, te pones las dos ahí. Acá tenés que poner la coordenada X y la coordenada Y del punto. Claro, claro, pero te que poner los dos puntos, tipo sería también 4, 0 también, ¿o no? Sí, claro. Tengo bien. otro máximo relativo en el punto 4, 0. Y después tengo un mínimo absoluto. ¿En qué punto? Menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Menos 1, 80. Menos 2, Claro. menos 1,80. Y tengo otro mínimo absoluto. 2 menos 1, 80. Ah, muy bien. 2 menos 1,8. Bueno, ahí hicimos todo el análisis de la función a partir de la gráfica. ¿Estamos? El 2 le queda de tarea. ¿Sí? Iniciamos la clase que viene, el lunes que viene, y se voy a preguntar. A ver Dante, a ver Juan Cruz, a ver María, a ver Melanie, a ver Fantino, y así. Y ustedes ahí se quedan sin micrófono. Bueno. Van a hacer el 2. Y van a hacer el 3. Y después vamos a cumplir. Y el 6. Este 6 que está ahí también. ¿Estamos? Esto se hace rápido. Entonces, 2, 3 y 6. ¿Estamos, chicos? Perfecto. Vale. Bueno. ¿Estamos con todo lo que vimos hoy? ¿Estamos bien? Sí. Estamos de 10. ¿Estamos activos? Bueno, chicos, Siamo bene. nos vemos el lunes de la semana que viene. Que sigan bien. Adiós, profe. Vamos. Chao, Nos vemos, profe. chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, Dale, chicos. Carlos, nos vemos.